911, ¿dónde es su emergencia? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Es una gran bendición que nos pueda usted acompañar en este día al rescate del alma. Este es su programa, gracias a Dios. Y tenemos como texto lema el Salmo 911, por eso SOS 911, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Y sus obras son de rescate, son de bendición. Si en algún momento alguien se siente así, desamparado, solo, en alta mar, naufragando, en verdad la palabra del Señor no es un salvavidas, sino que Él es el bendito rescatista para nuestras vidas, que se mete al agua el Señor por nosotros y nos ha rescatado del pecado, gracias a Dios, y de la muerte. Es un honor poder servir al Señor así. Somos la iglesia Ágape, tenemos un ministerio de la iglesia Ágape. Queremos decirle a usted que vamos a leer la palabra del Señor. Hoy tenemos nuestro tema acerca del consultorio bíblico, gracias a Dios. Queremos tomar así, nuestro pastor hablará acerca de un tema como siempre lo ha tratado cada 15 días, y hablaremos también de Apocalipsis. El Señor nos da vida, de la iglesia de Filadelfia. Con la ayuda del Señor, ese será el tema de hoy. Gracias a Dios. Quiero compartirle un texto que dice Isaías 49:16 a todas las damas y cristianas que nos acompañan. Dice así el Señor: He aquí que en la palma yo te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Confíe, por favor, en el Señor, porque Jesucristo está al rescate del alma. Acompáñanos, por favor, que el Señor esté con nosotros. Dios lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Qué gusto, qué placer espiritual tan grande es el de estar aquí delante del Señor y de ustedes, que nos hacen el favor de su sintonía, con un privilegio altísimo, porque estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Mire, estoy por cumplir 70 años de vida, gracias a Dios, y por ahí de mis 5 años, mis 6 años, yo oí por primera vez una historia. Y como buen niño la creía así, a pie juntillas, así como está. Y era que 2 hermanos, Caín y Abel, habían traído ofrendas a Dios. Pero se me enseñó, mis ministros, mis monjitas, me enseñaron que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no de la de Caín, porque Caín le ofreció espinas y abrojos. No sé si usted había oído eso, si no es usted de mi generación. Bueno, pero eso sigue predicándose. Yo lo vi hace como 2 días en YouTube y cierto ministro de ellos dijo lo mismo. Déjeme decirle, no lo que dice la religión ni lo que yo opino, sino lo que Dios dice. Eso es lo que nos interesa, lo que Dios nos dice. Para eso es que fue preparado ese segmento de su programa SOS 911, el rescate del alma, al que he titulado Consultorio Bíblico, para contestar estrictamente fundado en la Biblia las preguntas que nos hacen llegar al correo, al celular o personalmente. La pregunta es esa: ¿por qué Dios no se agradó de la ofrenda de Caín? Lo invito, vamos a leer Génesis capítulo 4, versículos 1 al 5, donde así es escrito: Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo: He adquirido varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera,
y decayó su semblante. Se llenó de ira. Bueno, lo primero que le digo es que conoció a Adán y Eva. Bueno, ya la había conocido socialmente en el término popular, en ese sentido. No, aquí quiere decir, en sentido bíblico, tuvo relaciones sexuales. En el matrimonio, las relaciones sexuales son santificadas, son agradables a Dios, el Señor las aprueba. Pero no es que les trajo espinos y abrojos Caín. Tampoco oí otra versión después de que lo hizo de mala gana, molesto, sin ganas de hacer una ofrenda a Dios. Aquí el Señor a través de Moisés nos dice cuáles eran los oficios de ambos. En el versículo 3 y el 4 dice que Caín era labrador de la tierra, era un agricultor, y Abel era un ovejero. Eso no imposibilita a Caín para traer una oveja, bien pudo habérsela pedido prestada o regalada o vendida a su hermano. Dice Moisés que aconteció andando el tiempo, es que ellos ya eran adultos, ya tenían varios hermanos, decenas de hermanas. Con el tiempo ellos vinieron, pero ellos no solo eran adultos, ellos eran pecadores y ellos estaban conscientes de que habían pecado. No pierda de vista esto. ¿Por qué es que traen ofrendas? Porque eran adultos, porque eran pecadores y estaban conscientes de que había pecado. Mucha gente es pecadora y voluntariamente no quiere estar consciente de que ha pecado, pero lo importante es esto. ¿Por qué trajeron ofrendas? ¿De dónde lo aprendieron? ¿Quién se las enseñó? Bueno, yo le comparto Génesis, cómo el Señor llama a Adán y a Eva cuando ellos se ocultan entre los matorrales después de haber pecado, porque se sienten avergonzados de estar desnudos, pero antes no estaban avergonzados. ¿Y por qué? Porque antes no conocían el pecado. Ahora cayeron en la tentación satánica que usó el diablo a una serpiente y pecaron contra Dios. Decidieron voluntariamente obedecer a Satanás en lugar de a Dios. Y eso le acarreó a ellos y a todos nosotros la desgracia. Pero el Señor aquí ve que Adán y Eva se hacen unos delantales, unas mandiles, dejemos usar en nuestra zona, así se dice, de higueras para cubrir sus partes nobles. Ellos querían presentarse así delante de Dios, pero no era esa la manera. Le comparto Génesis 3:21, algo que es doloroso. Así está escrito. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Escúcheme. Adán y Eva no conocían la muerte de ningún ser. Ningún animalito había muerto. Pero ahora ven como uno de sus corderos, ellos lo criaron, quizás lo vieron nacer, ellos lo alimentaron, dormían con ellos, jugaban con ellos y ahora el Señor lo mata. Un ser inocente, un ser limpio, era una oveja, un cordero. Es sacrificado por culpa de ellos. Y ve cómo el Señor les quita la piel y así ensangrentada los viste a ellos. Y así es que los presenta delante de Él. Esto es clave en nuestra teología. Es necesaria la muerte de un ser inocente que derrame su sangre por nuestra culpa para poder presentarnos delante de Dios de una manera aceptable. Esto en teología se conoce como un sacrificio cruento. Cruento quiere decir un sacrificio con derramamiento de sangre, un sacrificio que implica la muerte de un ser inocente. Esa es la solución divina. Pero había una solución humana y era la que Adán y Eva tomaron y es de cubrirse simplemente con unos vegetales. Vuelvo a leer 3, 6 y 7. Así está escrito. Fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque ahora ya habían pecado, ya no estaban en inocencia. Ellos
cada vez que pecaban, tenían que ofrecer ovejas limpias en sacrificio, que derramaran su sangre por los pecados de ellos. ¿Por qué? Porque la sangre, dice el Señor, fue dada para expiación de nuestros pecados. Ellos lo aprendieron con dolor viendo la muerte de ese corderito, y seguramente ellos, necesariamente, por supuesto que transmitieron este conocimiento a sus hijos. Hijos, cada vez que pequen contra Dios, traigan una ofrenda de sangre, un corderito, y sacrifíquenlo, derramen su sangre. En Levítico 17:11, así es escrito: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se las he dado para expiar sus personas sobre el altar. Para eso fue dado la sangre, no para comer, sino para expiar. Por lo cual, la misma sangre expiará a las personas. Esto es algo que no debía perderse de vista, y Adán y Eva se lo transmitieron por expresión oral, pero también por la práctica a sus hijos. El Señor Jesucristo fue profetizado desde los albores de la humanidad, allí en el huerto del Edén. La promesa mesiánica más antigua la encontramos en Génesis 3:15, donde así es escrito. Dios le habla a la serpiente, pero es Satanás, y a Eva y a Adán, y le dice: voy a poner enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, en el tobillo. Dios está dando una profecía mesiánica, la más antigua. La simiente de la mujer. Jesucristo fue simiente de María, no fue de José, el carpintero. Él desciende de María, pero no es María la que iba a redimir, sino su simiente, Jesucristo. Y el Señor en la cruz del Calvario fue, déjeme decirlo así, mordido por Satanás 3 días y 3 noches. Pero Él con su muerte le aplastó la cabeza y le dictó la sentencia de muerte irreversible. No hay cambio ya para Satanás. Miles de años después, fíjense, miles de años después, no millones de años después, el 19 pasado de este mes de septiembre, los judíos celebraron el Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío. Rosh Hashanah quiere decir cabeza de año, el principio de año. Un año para pedir perdón a Dios, un día para pedir perdón a Dios. Y ellos están celebrando el año 5781, no 2020, 5781, porque ellos cuentan los años a partir de la creación de Adán y Eva. No es cierto que tenemos millones de años aquí. Si alguien sabe de eso, son los judíos. Digo Jesús y Pablo, porque la salvación viene de los judíos. Pero miles de años después, pues no 5700 años después, el Señor levanta un gran siervo, el más grande de los cristianos de todos los tiempos, que es el apóstol Pablo, y le inspira con su Espíritu Santo para escribir la carta a los Hebreos. Y en el 9:22 de Hebreos, así está escrito: casi todo es purificado según la ley con sangre. Escúcheme. Y sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecados. Dios es muy claro. Quiero ser enfático. Sin derramamiento de sangre, no puede haber perdón de pecados. Hebreos 9:22. No pierda de vista ni el texto ni lo que dice ese texto. Este fue el gran error. Esta fue la gran tragedia de Caín, que quiso hacer las cosas delante de Dios, reconciliarse con Dios, estar bien con Dios a su manera. La manera humana, ya se lo compartí, es como Adán y Eva se visten con higueras, con hojas. La manera divina es el sacrificio de un ser inocente, limpio, puro. Ese fue su gran error. Y eso le produjo, bueno, ya vimos cómo se ensañó su rostro, cayó en ira, se sintió humillado y provocó un derrumbe espiritual en Caín, que le llevó a cometer el primer fratricidio. Él asesina a su hermano, como usted seguramente debe saber. Las cosas con Dios no se hacen a nuestra manera, no se hacen en nuestra opinión.
El rey Salomón en Proverbios 3 dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te bases en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No apliques tu criterio. Yo así decía, bueno, yo estoy bien con Dios, pero a mi manera. Y voy a ir a mi iglesia, las misas, cuando yo lo sienta, cuando me nazca. No es a tu manera, ni cuando te nazca, ni cuando tú quieras. Es como Dios lo estableció. Pero esto mismo, este grave error de Caín, se repite por millones de veces diariamente. La gente trata de estar bien con Dios a su manera, con ritos religiosos, con religiones, en sus opiniones, sus filosofías, sus rudimentarios argumentos, decía Pablo a los Colosenses 2:8-9, no dejen que nadie los engañe con eso, porque Dios, ya le he compartido a usted, Dios proveyó un supremo, un perfecto sacrificio por nuestros pecados. Y ese sacrificio es nuestro Señor Jesucristo. No nuestras buenas acciones. Mucha gente, yo he hablado con ellos, hasta se los reconozco. Son buenas personas. Son muy honestas. Cuando yo estaba en el mundo y andaba yo en cosas malas, yo veía que ellos no hacían lo que yo hacía. No tomaban, no fumaban, no cometían adulterio, no decían groserías, no mentían, no robaban, ganaban el pan honestamente. Esto es algo que pues, yo les reconocía, eran muy rectos, muy morales, pero no es la rectitud moral, no es la vida honesta, las buenas obras, lo que nos da el perdón de nuestros pecados, sino la sangre de un cordero preparado por Dios para darnos perdón de pecados. En Juan 1:29 encontramos a Juan el Bautista, Juan el Evangelio, Juan el Bautista. Él está en el río Jordán, en Salim, ahí junto a Enón, donde había muchas aguas. Ahí bautizaba él, aguas profundas para poder sumergir, porque eso es lo que quiere decir la palabra bautismo, inmersión. Si su bautismo vale es porque fue por inmersión y trinitario. Bueno, es un tema precioso que tocaremos una vez más en otra ocasión, si Dios así lo ordena. Pero él está bautizando a cientos y quizás a miles de judíos, hasta sacerdotes judíos venían. Pero él esperaba a alguien especial. Y el Señor le dijo, tú no lo conoces, Juan, pero cuando veas que alguien llega y sobre él desciende el Espíritu Santo como paloma, ese es el Mesías, bautiza. Y así estuvo meses o quizás años Juan bautizando, quizás a miles, hasta que un día vino un joven rabí nazareno y Juan simplemente dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, siempre la figura del Cordero. Jesucristo es el Cordero de Dios. No es uno de los Corderos de Dios, es el único Cordero de Dios y es el único que quita los pecados del mundo. Si usted, mi amigo y amiga, ha puesto su confianza en alguien porque así se lo enseñaron para que le perdonen los pecados, lo engañaron cruelmente, pero por eso Dios lo está poniendo hoy a escuchar lo que le estoy compartiendo, porque le estoy compartiendo su palabra. Dios es muy claro. Jesucristo es el Cordero de Dios. En Hebreos, capítulo 10, le comparto 2 versículos. Así está escrito, y eso es glorioso. Así que todos los sacerdotes se presentan cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Cada día el sacerdote se presentaba en el tabernáculo, después en el templo y sacrificaba corderos por los pecados de todo el mundo. Pero esa sangre de esos corderitos no pueden quitar el pecado del mundo. La sangre del cordero que quita el pecado del mundo es la sangre de Jesucristo. Por eso en el 12 dice así. Pero está hablando de Jesús. Habiendo ofrecido por los pecados, escúcheme porque quiero ser enfático y es doctrinal. Habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre. Repito, un solo sacrificio para siempre. Está sentado a la derecha de Dios, esperando lo que resta
hasta que sus enemigos sean puestos por estragos de sus pies, para pisotearlos. Gloria a Dios. En el versículo 14, así está escrito: porque con una sola ofrenda, una muerte en la cruz nada más, no va a volver a ser sacrificado ni crucificado, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Déjenme decirle algo. Tengo un compromiso con Dios. Mi hijo y yo tenemos ese compromiso. Si es la palabra de Dios, nuestro compromiso con usted no es quedar bien con usted, sino decirle la verdad divina como Dios la reveló, sin añadirle ni distorsionarle nada, ni suprimirle nada. Ese es mi compromiso con usted. Y yo levanto las manos, están limpias de su sangre. Yo le he compartido la palabra tal como el Señor la dio. ¿Y por qué digo esto? Porque en la religión oficial, cada día se hacen millones de misas. En las misas se llama el santo sacrificio de la misa, en la cual todos los sacerdotes, en un momento especial de la misa, sacrifican de nuevo a Jesús. Y uno dice, ¿cómo sacrificio? Pregúntele usted a su sacerdote, si es usted católico, y le va a decir eso. Y dice, ¿pero cómo si él se fue sacrificado? Sí, pero es que este es un sacrificio incruento. Esa es una blasfemia. Esa es una herejía. Es un sacrificio incruento, tal como hizo Caín, igualito a su padre espiritual. Caín sigue las cosas como él los guía y como el diablo los está guiando. Pero el Señor nos está dando luz. Jesucristo fue sacrificado una sola vez. Por eso cuando Él expira, cuando Él muere ahí en la cruz, casi a las 3 de la tarde, en la Pascua, Él gritó con poder, con dolor, sí, pero con alegría: consumado es. Ese fue un grito triunfal. La muerte estaba vencida, el diablo estaba aplastado, la mentira religiosa también debe ser aplastada. Y yo dejo aquí a Caín. A ver, yo creo que he sido, pues a pesar de mí, Dios le habla a usted claramente, pero vamos a dejarlos a ellos y a los que cometen sus errores doctrinales, y le habla a usted con todo cariño, con todo respeto, pero con toda urgencia, con toda seriedad. Y usted, mi amigo y amiga, se da cuenta que es pecador. No tiene caso de discutir eso. Reconozca que es pecador. Hace unos días vi ahí en internet un predicador en una calle y le estaba hablando a una persona, está tatuada, en las pupilas se puso unos, no sé, como lentes, se ve diabólico, unos colmillos de plástico, los pelos para arriba, una túnica negra, un crucifijo invertido, señal de satanismo. Pero el predicador le está hablando y le dice, ¿estás consciente de que eres pecador? Yo pensé que ese se iba a reír. Dijo, no, sí, soy pecador. Soy pecador, fíjese. Usted no ha llegado a esa degradación, pero usted debe reconocer que es pecador. Mi segunda pregunta es, ¿y qué ofrenda le está trayendo al Señor? ¿Una ofrenda a su manera? Como le enseñaron en su religión, pero ya le demostré con la Biblia que está equivocado. ¿Qué sacrificio le trae usted a Dios? A ver, se presenta con un sacrificio cruento de un cordero. Lo mejor, dice Moisés. Y Caín se presenta con un sacrificio incruento de vegetales. No hubo derramamiento de sangre. Dios no aceptó esa ofrenda. ¿Con qué se presenta usted delante de Dios? Yo le digo, y lo urjo, lo apuro, porque quizás hoy sea la última oportunidad. No quiero ser fúnebre, pero arrepiéntase. Hoy que ha escuchado la palabra de Dios, arrepiéntase. Haga cuentas, reconcíliese con Dios. De la única manera es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir a mi Padre si no es por mí. Y el apóstol Pedro, meses después, dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Juan 14:6 y Hechos 4:12. Acepta a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que por amor a usted fue sacrificado y tendrá perdón y vida eterna. El apóstol Juan dijo así en la primera carta, 1 de Juan 1:7 y 11. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados
si tenemos comunión unos con nosotros, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo, no de algunos, de todo pecado. Aún esos pecados que usted cometió hace años, quizá ya se lo olvidaron, o quizá lo recuerda y lo recuerda con vergüenza porque fue algo gravísimo, probablemente asqueroso. Dios lo va a perdonar por la sangre del único cordero sacrificado en la cruz por amor a usted. Pero al tercer día resucitó y vive para siempre. Muchas gracias y que Él lo bendiga mucho. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Alabado sea el Señor Jesucristo, gracias a Dios por la explicación bíblica ante este tema de Caín, gracias a Dios. Gloria a Dios. Y la Biblia es la que nos da luz. Amén. Dios nos ayude a honrar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar nuestro tema acerca de Apocalipsis. La semana pasada solamente tocamos la playa de Filadelfia, si me dejan decirlo así, pero hoy vamos a decirlo en el tiempo que podamos, sin correr, vamos a disfrutarlo. Amén. Pero es Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer del versículo 7 al versículo 13, si Dios quiere. Con mucho gusto. Así es escrito. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. He aquí yo los obligaré a que vengan y adoren delante de tus pies, y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes,
para que ninguno robe tu corona. Al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es Filadelfia, que su nombre significa amor fraternal. Amén. Gracias a Dios. Y bueno, vamos a recordar un poquito lo que dijimos la semana pasada para entrar en los versículos. Por favor, ¿qué recordamos de la semana pasada para empezar? Bueno, lo que representa esta iglesia en el periodo histórico es del 1750, la Reforma, hasta 1900. Filadelfia es la iglesia misionera. En esa época se levantaron grandes misioneros a la India como William Carey, sí. William Carey, a China, Hudson Taylor, África, David Livingstone, grandes siervos de Dios. Es una iglesia misionera, pero también es una iglesia, lo vamos a ver después, es la iglesia del rapto. Es la iglesia que se va a ir con el Señor en el arrebatamiento. Y además, en esta época, el evangelio dejó el púlpito de las iglesias. Los luteranos y el movimiento de la Reforma era muy severo, muy estricto, muy formal en su liturgia. Qué capaz que iba a andar alguien levantándose y platicando, nada. Eran muy reverentes. En esta época no es que se perdió la irreverencia, sino que se salió del púlpito y se fue a las calles. Se fue a las casas, ahí hacían grupitos y ahí se estudiaba la Biblia. Los hombres predicaban en cualquier plaza, diríamos ahorita en un zócalo, en un parque, ahí predicaban. Y de esta manera se arrebataron miles de almas paganas de las garras del diablo. Esta es la iglesia de Filadelfia, una iglesia preciosa que, como le compartimos la vez pasada, no tiene ninguna represión del Señor Jesús, igual que la de Esmirna, son las únicas dos que no tienen ninguna represión, pero sí tienen señalados sus aciertos, sus virtudes. Y eso porque Jesucristo les permite tener esas virtudes. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esta es la iglesia que representa, gracias a Dios, en este periodo histórico. Gracias a Dios. Vamos a empezar por razón del tiempo, el versículo 7, si te parece, Sí. para hablar acerca del remitente y que es Jesucristo. Amén. Por supuesto. Amén. Por favor. Él se presenta como el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David. Escuche esta frase, guárdenla en su corazón, porque aparte de ser doctrinal es muy consoladora. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesucristo. No hay nadie más, no Buda, no María, no Mahoma, no nadie más. Solo Jesucristo es el que decide quién vive y quién muere. Y esto, si en vida le recibió como Salvador o si en vida le rechazó como Salvador. Pero Él es el santo y el verdadero. No es uno de los santos. Él es el santo y el verdadero. Jesucristo se está presentando así como el que manda la carta al ángel, que es el pastor de la iglesia de Filadelfia. Sí, amén, ¿no? Por favor. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? Solamente estudiamos un versículo y gracias a Dios, estas características se le dan a Jesucristo, gracias a Dios. Amén. ¿Quieres mencionar algo más? Bueno, sí, es que entre los movimientos misioneros destacan, y la iglesia en crecimiento, el puritanismo y el metodismo. Juan Wesley, el más grande inglés, dicen, de todas las épocas, que salvó a Inglaterra de la ruina y de la revolución como en Francia. Este hombre fue usado por el Señor grandemente para la extensión del Evangelio. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bien, versículo 8. Jesús habla acerca de las características buenas de esta iglesia. Y veamos, por favor, las que mencionan. Así es escrito, claro. Yo conozco tus obras. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Jesucristo la elogia, gracias a Dios. Sabe de Filadelfia, conoce cada una de las iglesias y le dice estas dos buenas obras. Primero,
has guardado mi palabra, es lo que le dice a él. Se lo dice a Filadelfia, que era una iglesia que no era una ciudad muy grande, y la iglesia se dice que era muy grande, pero era fiel al Señor, mantenía su fe en el Señor, y ellos sí guardaban la palabra del Señor. A diferencia de otros que decían, Señor, has hecho estas buenas obras, pero tengo esto contra ti, pero tienes a Jezabel que la toleras, pero tienes la doctrina de los nicolaitas. No, a Filadelfia no, gracias a Dios, se la elogia el Señor. Dice 1 de Juan capítulo 2, 4 y 5, dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, como Filadelfia, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y eso es lo que tenemos que aprender. El Señor ve si nosotros guardamos su palabra o si nada más la memorizamos, desde niño la aprendemos, tenemos una playera con música cristiana, o si en verdad guardamos su nombre. Dios nos ayude a compartirlo, a vivirlo, a darnos cuenta que el Señor nos da esta bendición. Y lo segundo que se dice aquí es que no has negado mi nombre. Amén. El Señor se lo elogia, gracias a Dios. Amén. No has negado mi nombre, has mantenido la fidelidad. Mientras que había otras iglesias en donde sí era una mezcla, un ecumenismo, una aberración que había ahí ante los ojos del Señor. La Odisea será el clima de todo esto. Filadelfia no, Filadelfia honraba a Dios, amaba a Dios, se exponía por el Señor, servía a Dios y compartía. Así dice Lucas 2, 8 y 9. Les digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que le negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. La pregunta es, ¿usted y yo? ¿Cómo mostramos nuestro cristianismo? ¿De qué manera ante el Señor sabe si en verdad lo estamos haciendo con fidelidad? A pesar de que era un número pequeño en poder, él no se había ido atemorizado, mantenía su fidelidad al Señor. Él dice que era un grupo, era pequeño, poca potencia tienes ahí. Sin embargo, en ese mismo capítulo de Lucas, dice Lucas 2:72, no temáis en nada, manada pequeña. A ellos se refiere, gracias a Dios. No es el número, sino la calidad lo que Dios ve ante el Señor es el que estamos, y de él depende la iglesia. Gracias a Dios. Gracias a Dios por estas bendiciones que el Señor te elogia. Amén, amén. Sí. Ahora se usan dos frases ahí así muy elegantillas según ellos. Zona de confort, influencia de grupo. Filadelfia no estaba en ninguna zona de confort, estaba en una ciudad que adoraban a Baco, Dios con D minúscula del licor, de la borrachera, de las orgías. Sí, Dios de eso. Imagina, qué contrasentido, pero pues así es. En las cantinas, si se asoma, usted va a ver que hay ídolos allí. Bueno. Y segundo, la influencia de grupo, no con Filadelfia. Con ellos no funcionaba la influencia de grupo. No importaba que la gente fuera en esa corriente, ellos iban a contracorriente. Y como decías, bien decías, no eran fuertes en número, ni en economía. Eran débiles. Tenían opresión. Los judíos los atacaban, los consideraban herejes. Los gentiles, bueno, ya ni se extrañaban de que los gentiles, los romanos, los griegos los atacaran. No, pero los judíos, sus propios paisanos, los judíos. Por eso dice más adelante el Señor, se dice judíos, pero no lo son nada más de nombre. Pero ellos eran encontrados débiles, pero eran fuertes en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en la 2 Corintios 12, 9 en adelante, dice, cuando yo soy débil, soy fuerte porque soy poderoso en Cristo Jesús, no en mis propias fuerzas. Y así era ella. Así que yo te voy a abrir una puerta, y esa puerta, por más que te la quieran cerrar, no van a poder, porque cuando yo abro, nadie cierra. Y les abrió la puerta a los de la Filadelfia. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Vamos a leer todas las características malas de Filadelfia. ¿Qué te parece? No, malas. No hay ninguna, no, Gloria gracias a a Dios, no se le menciona ninguna, gracias a Dios. El Señor se lo reconoce, y gracias a Dios el Señor obra, y veamos, sigamos hablando de Filadelfia. Versículo 9, por favor. Amén. Así está escrito. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. He aquí, yo los obligaré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado.
Sí, Gloria a gracias Dios, gloria a Dios. Este era hasta cierto punto, perdón, sí me metí. No, es que Gracias a Dios. Eso era hasta cierto punto fuego amigo, ¿no? Porque se supone que eran personas que amaban a Dios, conocían a judíos, Jehová de los ejércitos. exacto, que tenían que estar esperando al Mesías, ¿no? Pero ellos mienten, dice el versículo. El Señor los dice, los constreñiré, los apretaré, exacto, para que confiesen y vean que Filadelfia sí es fiel. Seguramente estas personas menospreciaban a Filadelfia, pero Filadelfia mantenía su fidelidad. Aparentemente describe cómo muchas personas judías aceptaban al Señor, pero es lo que trata la carta de Gálatas, que querían ser judaizados, y la carta de Gálatas es contra eso, contra la circuncisión, que las obras no dan la salvación, sino la fe en Jesucristo no es la ley. Gálatas se dedica principalmente a esto. Dice Jesús en Juan 10, 16 y 17, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Estas otras ovejas se refiere a los gentiles, a los que no. Y los que son de este redil se refiere a los judíos. Sí. Y aquellas también debo traer, y oiré mi voz, y haré un rebaño solamente y un pastor. No hay dos caminos de salvación. No es guardo la ley sin tener a Cristo, no, es Jesucristo el único camino de salvación. Ellos serían verdaderamente judíos. Estos de Filadelfia, que eran extranjeros, serían judíos de corazón, porque dice Romanos 2, 28, 29. Amén. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, Amén. en espíritu, no en letra. Amén. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Ese es el verdadero cristianismo, el verdadero judaísmo que espera al Mesías, y eso es lo que el Señor Jesús les hablaba de ellos, gracias a Dios. Sí, amén. Gracias. Como el Señor dice que esos que se dicen judíos, pero no lo son. Fíjate qué bueno que tocaste ese texto, porque es el que yo traía, Romanos 2, 28, 29. No, qué bueno, es un mismo espíritu que nos dirige. Pero veo esto, como la gente, por el simple hecho de haber nacido en una cuna judía, ya se creían hijos de Dios, ya se creían derechosos al cielo. Y el Señor les dijo a través de Juan el Bautista, no digan en sus corazones que somos hijos de Abraham. Jesús, a los que lo querían matar, le dijo, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de su padre Satanás, porque Satanás es asesino y ustedes me quieren matar. Juan 8:44. No son judíos. El hecho de nacer allí, repito, en cuna judía, no los hacía judíos, sino lo que son de corazón. En Romanos, capítulo 9, así está escrito, versículo 6. No es que la palabra de Dios haya faltado, porque, escúchenme bien, no todos los que son de Israel son israelitas. Uno dice, ¿cómo, Pablo? Te equivocas. Es que tiene sentido espiritualmente. No todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Mas en Isaac te será llamada simiente. Esa simiente de Isaac, no en la carne, no con circuncisión, no físicamente, sino espiritualmente. Por la fe somos nosotros, la iglesia. En Gálatas 6:16 el apóstol Pablo dice que la iglesia cristiana es el Israel de Dios. Pues estos, por el testimonio fiel, persistente, sin acobardarse, sin desanimarse de la Filadelfia, muchos de los judíos, que no eran judíos de corazón, aceptaron a Cristo y vinieron y se postraron, no a adorar a los de Filadelfia, sino a adorar al Señor. Por el testimonio de ellos y la predicación de ellos se entregaron al Mesías, que es Jesucristo de Nazaret, y ahora venían y adoraban. No fueron muchos realmente, pero se convirtieron al Señor, porque Filadelfia fue una iglesia misionera. Gracias a Dios, gracias a Dios. Tenía la palabra, no negaba el nombre, y por lo que entendemos no caía en el ser judaizado. No. Se aferraba a la doctrina de los apóstoles. Combatía legalismo. Sí. Gracias a Dios. Sigamos, gracias a Dios. Aparte de que el amor fraternal era lo que tenían ellos, ¿no? Gracias a Dios. Pero versículo 10. Gracias a Dios. Amén. Así está escrito. Nos quedan 10 minutos. Okay. Un poquito de historia. Sí. Se llama Filadelfia porque dos hermanos, Ciro II, rey de Persia, su hermano lo quería mucho y hace sacerdote en honor de su hermano y le llama Filadelfia, que es el amor fraternal. Ese debería ser el ideal de todas las iglesias, amor fraternal. Versículo 10, así está escrito. Porque has guardado, aquí están las promesas, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación o de la prueba, que ha de venir en todo el mundo, no nada más allí,
en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Amén. Gracias a Dios. El ejemplo de ellos, de la manera en la cual ellos tenían ese amor fraternal, es algo que la Biblia menciona varias veces. Y solamente voy a mencionar, por ejemplo, algunas características de este amor fraternal. Dice que debe ser sincero. En Romanos 12, 9 y 10 dice: el amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. El amor fraternal es voluntario, dice 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. También lo hacéis así con los hermanos que están por toda Macedonia, pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más, gracias a Dios. El amor fraternal también lo menciona Hebreos, que va más allá de nuestras paredes, porque dice Hebreos 13, 1 y 2. Permanezca el amor fraternal, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, acordados de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, hablando del amor fraternal, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo, gracias a Dios. Dice también la palabra del Señor que el amor fraternal no es que nos van a hacer a nosotros nada más porque sí, y en cualquier lado van a encontrarnos, sino que es una bendición del Espíritu. Dice 1 de Pedro 1, 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias a Dios. Con algunos de los versículos que hablan acerca del amor fraternal, y la verdad tenemos nosotros como cristianos aprender de ese amor, cuidarnos mutuamente, hacernos de bendición. No podemos decir Dios te bendiga cuando el hermano tiene hambre, no podemos decir cantar, por ejemplo, unidos cuando aquel hermano está de luto y yo estoy muy bien. Si fuera al revés, me gustaría que a mí me vinieran también a ver y a hacer de bendición, para que nos cuidemos en ese amor fraternal. No es que fueran hermanos de sangre, pero sí eran hermanos de fe. Jesucristo es el mayor de los hermanos, dice la palabra del Señor, y tenemos nosotros que aprender de ese amor fraternal para cuidarnos. Yo sé que por la contingencia no hay reuniones cristianas, al menos en nuestra iglesia no ha habido durante pues casi ya medio año. Van para 26 semanas. Este domingo pasado se cumplieron 26. El año tiene 52 semanas, pero ya está, ¿no? Medio año. Pero sí podemos demostrar el amor fraternal, que Dios nos dé la sabiduría y nos muestre la puerta abierta que Él tiene para que podamos compartir este amor fraternal. Este versículo es precioso, gracias a Dios, pero por favor. Sí, yo pensaba, tengo amigos que tenía años que no veía y me da alegría verlos. No, pero cuando veo a un hermano, especialmente de aquí de Ágape, que tiene meses que no veo, qué alegría nos da. Alegría sincera, no es que quiera uno fingir amor, no, nos da alegría verdadera. Hubo alguien que hasta las lágrimas se le salieron del gozo de vernos. Este es el amor fraternal sin fingimiento. Nos extrañamos, nos hacemos falta. Los hermanos, cada domingo, cada jueves llegan 2 hermanos nada más. Nosotros sí respetamos la ley y dicen cosas tan bonitas de cómo se sienten gozosos de estar aquí, lloran de gozo. Pero eso es lo que revela el verdadero cristianismo. A Esmirna le dice que ahí había una congregación que era sinagoga de Satanás. Y aquí le dice son judíos, pero nada más de nombre. Usted puede ver muchos templos que tienen nombre de Jesucristo, iglesia de Jesucristo, los santos, los otros. Eso no quiere decir que sean cristianos. La fe en Jesucristo, eso no quiere decir que sea cristiano. Ágape, iglesia cristiana, no quiere decir que sea, nada más por el rótulo, no se puede usted confiar. Tiene usted que ver el testimonio de ellos. Y ellos, aunque sufrieron opresión, tuvieron que emigrar, salir, pero el Señor les guardó la vida y les guardó de la hora que iba a venir, una hora de prueba. Por eso es la iglesia del rapto, así está ella reflejando, simbolizando a la iglesia del rapto. Cuando venga la prueba sobre todo el mundo, no solo sobre esa región de Turquía, sino sobre todo el mundo, el Señor va a guardar a su iglesia. ¿Cómo? Levantándola antes de la gran tribulación. Gracias a Dios. Amén. El tema del rapto es un tema muy profundo, que en verdad queremos terminar Filadelfia, pero queremos ver si la próxima semana o en 15 días hablamos solamente del rapto. Quizá terminando después de la Odisea o antes de ella, para tocar ese tema y con base bíblica mencionar qué es, para que no nada más lo digamos con
con los versículos porque queremos que usted lo lea en la palabra del Señor. Amén. Entonces, versículo 11, si te parece, gracias a Dios. Amén. Precioso, ¿eh? Por favor. Sí. Y 12, para su vez. Sí, amén. Sí, sí. Así está escrito. He aquí, dice Jesús, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie robe tu corona. Al que piensa, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. Gloria a Dios. Qué recompensa. Gracias a Dios. Jesucristo reconoce que es el que está hablando, reconoce al Padre como su Dios. Sí, sí. Gracias a Dios. Nunca dice en señal de respeto como Padre que es Dios, pero Jesucristo es Dios. Amén, amén. No está diciendo que Él es inferior a Dios Padre, no, sino que está refiriéndose a Dios. Y le dice a Él, las bendiciones es retén lo que tienes, ¿no? Yo vengo pronto, cuando el Señor lo dice es que esto es el rapto. Amén. Así está ahí, la verdad, vamos a decir, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. No está diciendo que alguien se la pueda robar así, se descuide ello, no, sino algo peor, sino que si ellos no honran a Dios, puede ser que Dios se las quite, que Jesucristo, que es el que va en el tribunal de Cristo, da la corona, se las quite o se la dé a alguien más digno, ¿no? Como en la parábola de los talentos, que a uno se le da 10, otro se le da 5, otro se le da 1, y al que tiene uno no la invierte y entonces la pierde y se le da al que tiene más, ¿no? Podría ser así. O que por pecado o por falta de fe simplemente pierdan su bendición. Como en el caso de Esaú, que pierde su bendición, su primogenitura con Jacob, como en el caso de Rubén, que peca con una de las siervas de su padre, y entonces la bendición pasa no a él, sino a José, que viene la bendición así, como en el caso de David, que era el menor de los hermanos, habiendo rey que era Saúl y teniendo un hijo, la bendición fue para David, este muchacho que estaba así, la bendición es para esa persona que ama a Dios. Al que vence, yo lo haré columna. En Gálatas, dice Gálatas 2:9, dice el apóstol Pablo que estaban ahí como columnas, eran tratados como columnas Pedro y algunos apóstoles que estaban ahí, gracias a Dios, gracias a Dios. No es que habrá un templo en la Nueva Jerusalén, no se menciona así, pero Cristo será nuestro templo, exactamente donde tenemos nosotros que reunirnos, gracias a Dios. Y seguimos, ¿qué más bendiciones dice ahí, por favor? Bueno, sí, es que es muchísimo y muy corto el tiempo, pero Jesús habla aquí y lo dice 4 veces, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Un grupo religioso que enseña que Jesucristo es el arcángel Miguel, dice, ahí está, ahí está. Cuando Jesús muere en la cruz, él dice, Dios mío, Dios mío. Son 3 personas, pero un solo Dios verdadero. Aquí está la Trinidad. Jesús habla de mi Dios, que es el Padre, y en el último versículo de aquí dice, el Espíritu dice a las iglesias que oigan y obedezcan. El Espíritu Santo habla. Ahí está la Trinidad. No es una fuerza activa, habla, es una persona. Y el Señor habla y dice, yo vengo pronto. No Buda, no Mahoma, no María, no Abraham. El Señor Jesucristo es el que va a venir pronto por su iglesia y trae galardones, recompensas por el servicio fiel, como los de Filadelfia. Déjenme decir, los filadelfos. A ellos el Señor les dio recompensas. A nosotros, si tenemos servicio fiel a Él, nos va a dar recompensas. Pero no baje la guardia, manténgase alerta para que nadie le robe esa corona que el Señor le ha prometido. Y ahí está la promesa. Usted nunca saldrá del hogar celestial ya. Estaremos ahí, seremos columnas firmemente plantadas en la casa del Señor para la eternidad. Gracias a Dios. Amén. La semana pasada decíamos que Filadelfia había sufrido varios terremotos y por eso mucha gente dormía afuera de la ciudad. Pero dice ese texto exactamente, el versículo 12 dice, y nunca más saldrán fuera, sino que por fin estarán seguros adentro. Bueno, se refiere a esto, ellos tenían miedo en la noche que... Bueno, lo hemos visto, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Fue el terremoto y estábamos sí. Todos hace 3 años, sí. Estábamos en nuestras casas y a correr todos y nos quedamos todos sin red y con miedo. Tú tienes esos celulares viejitos que sí tenían red. Bueno, esa es otra cosa. Pero y fue de temor. Pero en el distrito sí dormían afuera. Sí, es cierto. Ellos sí. Y en Oaxaca también. En Oaxaca también. En Oaxaca también.
con la bendición de Dios, una vez que el Señor ponga las cosas en orden y estén en la nueva Jerusalén, no habrá temor para salir fuera, gracias a Dios. Dice ahí, escribiré el nombre de la ciudad, ¿no? Gracias a Dios, dice ahí, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo, gracias a Dios. El nombre de la ciudad de Dios significa que los ciudadanos de Nueva Jerusalén, los que temen a Dios, el pueblo del Señor, no tendrán ningún temor. Dice Ezequiel 48:35. En derredor tendría 18,000 cañas, hablando de esta visión que tenía, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sam, que es Jehová, será el dueño que hay, que estará presente ahí, gracias a Dios. Escribe un nombre nuevo, gracias a Dios. Así es, el Señor ha borrado nuestros pecados, ya no nos verá, ya no habrá muerte ni dolor, gracias a Dios será la gran bendición, gracias a Dios. Y el versículo 13, por favor, terminamos de manera, gracias a Dios, apresurada, ¿no? Sí. Así está escrito. Qué raro. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias. El Espíritu Santo habla. Él es una persona, no es una fuerza. Gracias a Dios. Le habla a usted. Oiga lo que Él le dijo a través de estos siervos inútiles. Dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Filadelfia era fiel. Amén. Amor fraternal, guardaba su palabra, no negaba su nombre. En medio de las doctrinas que había ahí, mantenía la fidelidad a Dios, y el Señor hablaba y la recompensa. Amén. No es que simplemente, qué bueno que serviste, no, el Señor sabe, es pródigo, el Señor no deja con manos vacías a su pueblo, el Señor, si alguien sabe reconocer y recompensar, es Dios. Amén. A Él le pedimos que hacen conmigo. Un último comentario, por favor, para poder terminar y agradecer al Señor por este estudio de Filadelfia. Un comentario. Aleluya. La gloria es para el Señor. Gracias a Dios que nos dejó escrito todo esto. Y tomemos a la iglesia de Filadelfia como nuestro ejemplo aquí. La iglesia fue fiel. La iglesia predicó, fue misionera. Sea usted misionero también. Aunque se le cierren las puertas, aunque la gente se moleste, si usted le da un folleto y lo tira, no es por usted, quizás ya usted ni lo conozca, es el mensaje que llevamos el que les molesta. Cuando yo iba con los hermanos pentecosteses, ellos decían, se les alborotan los demonios. Eso es. No es que la traigan con usted, no es a usted al que desprecia, nunca lo habían tratado, es el mensaje. Y el que está dentro de ellos es el diablo. El Señor tiene que entrar ahí con su Espíritu Santo y sacar toda esa inmundicia. Y entonces ellos, como muchos que estaban ahí en Filadelfia, vinieron a Cristo y se salvarán. Sea usted también un predicador de la palabra de Dios sin intimidarse. Gracias a Dios. Ese es el tema, compartir la palabra del Señor. El Señor esté con usted. Amén. Y la gloria sea para nuestro Dios. Dios lo bendiga. 211, ¿dónde es su emergencia? Gloria al Señor.
¿911? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Amén. Acompáñenos, por favor, en la siguiente oración. Amoroso Padre, te queremos dar gracias porque, aunque no celebramos cultos, aunque no se levantan ofrendas, tú eres fiel, Señor, y nos cuidas y nos provees de todo lo que necesitamos y aún más. Te queremos dar gracias por esos hermanos fieles, y te queremos dar gracias porque nuestro pan, nuestra ropa y nuestro techo no han faltado conforme a tu promesa. Tú eres fiel. Hoy ya es 30 de septiembre, Señor, medio año. Sin embargo, Padre, de una manera totalmente incomprensible, maravillados estamos. Tú, Señor, velas por tu pueblo, Señor. Te ruego por todos los hermanos que están ahora sí separados. Yo te suplico que no permitas que nadie se enfríe, que nadie esté perdiendo el tiempo a la hora que debiéramos estar aquí en el culto, pero que nos debieran sintonizar para que se nutran, aunque sea así, a través de la red, y ellos puedan también así ser edificados, porque tu palabra, Señor, no está presa, como decía Pablo, tu palabra se sigue predicando. Y si estamos aquí en cuatro paredes confinados, sabemos, Señor, que tu palabra puede llegar a los lugares más recónditos, especialmente a aquel corazón que hoy está afligido, Señor. Bendícenos y gracias por tu fidelidad en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Son 6 meses que nuestro santuario está así cerrado, pero sin embargo la palabra de Dios, bien lo dices, sigue libre. Gracias a Dios. Nos ayuda el Señor a compartirla, a vivirla y mostrar esta agua de bendición al corazón sediento. Amén. La bendición tenemos los domingos, el primer día de la semana a las 6 de la tarde, gracias a Dios, donde tenemos nuestra predicación en vivo.
Los miércoles como hoy, a las 9 de la mañana, estamos haciendo Apocalipsis con mucho gusto, gracias a Dios. Para usted. Gracias a Dios. Los jueves, gracias a Dios, estamos organizándonos para que los hermanos que en nuestra iglesia tenían la bendición de predicar, poco a poco se vayan reintegrando. Amén. Estamos esperando que algunos nos digan que sí, por ayuda del Señor se va a hacer, gracias a Dios. Y hay hermanos que nos están apuntando, gracias a Dios, Gracias a se Dios. acomode sus trabajos, hermanos. Márquenos, por favor, estamos Amén. esperando sus llamadas. Los sábados tenemos la bendición. Gracias a Dios, hijo, todavía estamos ahí en el diario del Istmo. Todavía, gracias a Dios, 27 años casi. Agua de reposo, los sábados en las secciones sociales del diario del Istmo y los sábados también en el radio, también seguimos en el radio, 27 años. Al abrigo del Altísimo a las 7 de la mañana en Exa FM 101.7. Así es, gracias a Dios. Gracias a Dios. Estamos agradecidos con el Señor porque es el programa número 289. Gracias a Aleluya. Dios. Alabamos al Señor por esto. Hermanos de Ágape, gracias por sus palabras de aliento, Amén. por sus oraciones. Sintonía. Créanme que los temas que damos pues son respuesta a las oraciones porque el Señor es el que contesta. Entonces, gracias hermanos por sus oraciones, por sus palabras de aliento. Usted que nos acompaña por primera o por segunda vez, le invitamos a que busque a Jesucristo. Ese es nuestro tema. Él es nuestro rescatista bendito. Gracias a Dios, hermano José Luis. Dios lo bendiga. Bendiga a su familia, que el Señor lo guarde y siempre le dé sabiduría, hermano. Amén. Gracias a Dios por su vida, hermano. José Amén. Luis, gracias a Dios. Vamos a terminar con un texto. Gracias a Dios. Amén. Este texto encierra una petición, un favor que le pido. Como la iglesia de Filadelfia no tenemos fuerza económica, no tenemos manera de promocionar y difundir y anunciar nuestros ministerios, son muy humildes, casi son caseros. Y necesitamos su oración, pero su apoyo de una manera especial. Me decía Farid que tenemos que pedirle a cada uno de ustedes que me dijo una palabra técnica, que compartan, una palabra de Dios, soy de las cavernas, que compartan ese ministerio. Necesitamos que la palabra del Señor llegue a más gente, no para tener fama ni para tener dinero, sino para que más gente oiga el Evangelio y muchos de ellos se salven. Para eso. Por eso ese texto es el siguiente, Romanos 15:30, donde así es escrito. Les ruego, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden con oración por mí a Dios. Oren por nosotros, ayúdenos. No queremos su dinero, queremos su oración. De esa manera nos ayudarán eficazmente. Y este es otro texto trinitario. Se menciona a Jesucristo, al Espíritu Santo y a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, en la oración se le pide al Padre en el nombre de Cristo y el Espíritu Santo intercede. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Somos el pastor? Serás para servir. Entonces, mi nombre es Jonathan. Le decimos que el regalo de Dios para ustedes es la vida eterna. Si Amén. le entrega su corazón a Jesucristo como único camino de salvación, le pedimos al Señor perdone nuestros pecados y Él nos limpiará de todo mal. Amén. Que sea con usted. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Entonces, ¿dónde es su emergencia? Quiero ver su rostro
¿912? ¿Dónde es su emergencia? ¿911? ¿Dónde es su emergencia?